podemos trabajar sin un presupuesto. Y si no sabemos o no proyectamos cuánto es la cantidad de café que vamos a producir este año, no podríamos jamás estimar entonces cuánto es el dinero que vamos a tener disponible para la cosecha y los trabajos del año futuro, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante. Y otro aspecto de mucha relevancia que también bien lo anotaba don José Pablo es el estimar muy finamente cuántos recolectores voy a necesitar este año. No podemos seguir diciendo, es que el año pasado coseché con 6 recolectores y este año me la voy a jugar con los mismos, sabiendo que en el campo vimos una mejor floración, que vemos más cantidad de café y es imposible trabajar con la misma cantidad de recolectores que en un año donde se tuvo menor cantidad de cosecha, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre tener estos datos y de una vez irlos afinando a una metodología que nos permita hacer un cálculo por litros y no por cuartillos o por cajuelas como normalmente los hemos hecho. Un cuartillo de café equivale a 5 litros de fruta. Una cajuela son 20 litros y la fanega son 400 litros. La cantidad de fruta por planta, entonces podamos hablarla en litros, que la planta tiene tantos litros de café fruto, indistintamente del momento en el cual se haga la valoración de la cosecha. Podemos hacerla hoy 17 de mayo, podemos hacerla el 15 de agosto, por ejemplo, o podemos hacerla el 1 de diciembre. La idea es que nosotros programemos adecuadamente en al menos 3 momentos al año para que vayamos afinando previo a los momentos donde tengamos que hacer fertilizaciones. Entonces, ahorita si ya fertilizamos, excelente, pero que tengamos una proyección para hacer ajustes a futuro. ¿Qué pasa si ustedes fertilizaron para 60 fanegas por hectárea, por ejemplo, y hacemos un estimado y nos encontramos que hay 90 fanegas por hectárea? La fertilización se quedó corta, ¿verdad? O el desayuno de la mata se quedó ralito. Entonces hacemos un ajuste en la siguiente fertilización, ¿verdad? Y así sucesivamente para la siguiente. Entonces la idea con todo esto es que nosotros realmente le demos en el clavo, ¿verdad?, en cada estimado, para que los ajustes que hagamos no nos impacten de manera negativa el bolsillo y que sepamos exactamente cuántas personas necesitamos para recolectar el café y nos olvidemos, como les decía yo la vez anterior, nos olvidemos de aquel concepto que algunos caficultores tienen: no es normal que se nos caiga el café en determinada época del año. No, eso no es normal, es falta de mano de obra para recolectarlo. Entonces, asumiendo que esta es la planta de café y que de igual manera va a tener una cierta cantidad de nudos, los últimos nudos de crecimiento nuevo de estas plantas no van a tener cosecha. A partir de cierta cantidad de a partir de cierta cantidad de nudos vamos a tener entonces bandolas con cosecha de este año, digamos que es la primera cosecha que esa bandola está dando, y en las partes ya más abajo vamos a ver que la cosecha está más hacia la punta, digamos que esos son los granitos, y que de aquí para atrás lo que tenemos, voy a ponerlo aquí como X, son nudos donde ya hubo cosecha, pero no es la cosecha digamos de primer año. Estos son cicatrices de cosecha. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar de arriba hacia abajo y identificamos cuál es el sector donde ya empieza a haber, aunque sea un grano en los nudos. Ok, aquí hacia arriba es crecimiento nuevo, no tenemos ningún grano. En este momento ya es más fácil porque ya vamos a tener entonces los granitos cuajados. Y vamos a empezar a contar de aquí hacia abajo. Entonces este sería el nudo número 1, número 2, número 3, 4, 5, digamos que fueran 8, por decirle algo, hasta acá. Entonces nudos, digamos que contamos 8 y llegamos hasta aquel punto donde ya encontramos
cicatriz de cosecha, digámoslo así, o evidencia de la cosecha del año anterior. De ahí para abajo ya no contamos más. Solamente contamos el extracto de la planta donde hay cosecha nueva. No sé si me explico. Sí, señor. Ok. Sí, señor. De aquí hacia abajo es otro aspecto, la verdad. Entonces, aquí vamos a tener cicatriz de cosecha del otro año. Entonces, identificamos claramente esos nudos. Contamos 1, 2, 3, 4, que tienen cosecha desde el primer nudo, ¿verdad? Y esos, para poner el ejemplo, contamos 9 nudos. Así sea que el primer nudo tiene un grano nada más y los de abajo pueden tener muchos, no importa. Eso lo multiplicamos por el mismo número. El mismo número es porque el promedio de los nudos que crecen de manera horizontal es lo mismo que la planta crece de manera vertical. Más o menos en promedio la planta crece un nudo por mes. Entonces, si creció un nudo por mes en el tallo principal, va a crecer un nudo por mes en la bandola, ¿verdad? Entonces, para el caso del ejemplo, asumamos que tenemos 8 y 8. Ahora sí, dependiendo de la variedad con la que estemos trabajando, podríamos intuir una cierta cantidad de frutos por nudo. Entonces, qué sé yo, vamos a ponerlo aquí. Caturra, Gato ahí, Ujú. Villa Sarchí, Venecia, vamos a ver, Geisha, digamos si tuvieran. En promedio, esto nacional, tienen 8 frutos por nudo, que es un promedio muy bajo. Vamos a ir viendo que si el caficultor hace aplicaciones previo a la floración con un producto como el Ópera, va a tener más cantidad de 8 frutos por nudo. Pero en términos general, hablemos de que un caficultor todavía no ha empezado con esa recomendación que se viene dando hace mucho tiempo, lo que va a tener son cerca de 8 frutos por nudo. Y si no, si nosotros no tenemos certeza de dónde estamos, entonces lo que vamos a hacer es promediar en una bandola, agarramos el nudo intermedio y le contamos la cantidad de frutos. Digamos, aquí hablo de Catiguá, pucha letra, MG2, Obatá, Paraíso, por ejemplo, de las variedades que recientemente el ICAFE ha venido liberando y que son resistentes a roya. De aquí podríamos tener en promedio unos 12 frutos por nudo, en promedio. Entonces vean que dependiendo de cómo estemos y del manejo que le hagamos a la plantación, podríamos tener diferencia en la cosecha dependiendo de la cantidad de nudos, pero ya de frutos por nudo, pero eso lo vemos en la práctica también. Entonces tenemos la cantidad de nudos en el tallo y la multiplicamos por el mismo número porque decimos que en la bandola va a tener la misma cantidad. Entonces al final aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Esos 64, ¿qué son? Nudos. Nudos productivos. Nudos productivos. Ok, ahora sí, necesitamos multiplicar esos nudos productivos por la cantidad de frutos que tenga dependiendo de lo que nos encontremos en el campo. Ok, digamos que en el campo nos encontramos que habían 9 frutos promedio, por ejemplo, por nudo. Entonces estos 64 los multiplicamos por 9. Ok. Eso nos va a dar la cantidad de frutos por planta en el estrato productivo, porque todavía aquí hay cosecha, ¿verdad? Que no estamos contemplando todavía. Y ahorita vamos a ese otro caso. Esto es lo que estamos calculando en este momento. Enfoquémonos ahí. ¿Cuánto es? 576 frutos
por la planta en este sector. Ok, ahora sí, ¿cómo pasamos frutos a litros? Que al final lo que vamos a utilizar es una medida volumétrica, que es la fanega, para calcular fanegas por hectárea. Si estamos con alguna de estas variedades, podríamos estar hablando en promedio de unos 400 frutos por litro. 400 frutos por litro. Y en el caso de Catiguá también, Ovatá, Paraíso y los híbridos ya tienden a ser, estos de acá, a ser mucho más grandes. Un Costa Rica 95 podríamos meterlo también por acá. Y deberían andar cerca de 358 frutos por litro. Entonces vean ustedes que es muy importante también conocer en cuál variedad estamos haciendo el estimado de cosecha. No es porque don Arnoldo o don Luis Carlos o cualquiera de los caficultores hagan el estimado en un lote de Catuaí, por ejemplo, van a decir, toda la finca tiene una producción de tanto, porque ahí incurriríamos en un error a la hora de fertilizar y estaríamos subdosificando o sobredosificando en algunos otros lotes. Entonces necesitamos dividir la finca en el manejo que le estemos dando según la producción, y las variedades tomarlas en consideración por la cantidad de frutos que pueden tener por nudo y por el tamaño de los frutos, que van a ser también diferentes. Asumamos que estamos trabajando con un Ovatá, por ejemplo, ¿verdad? Por ponerle el ejemplo nada más. Entonces estos 576 frutos los vamos a dividir entre 358, que son los frutos promedio que me quedan en un Ovatá por litro. Vean que aquí tenemos frutos por planta y aquí tenemos frutos por litro. Entonces los frutos se cancelan entre ellos y nos van a quedar, a la hora que yo multiplico en este sentido, me van a quedar al revés, litros por planta. ¿Cuánto da esto? 1,6 litros por planta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llevarlo a una hectárea? Lo tenemos aquí por una planta. Multiplicarlo por la cantidad de plantas que se proyecta en la hectárea. Exactamente. Si tenemos una siembra promedio de 2 metros por 1, estaríamos hablando de 5.000 plantas por hectárea. De ahí hay que quitarle las que estimamos que se nos han muerto, o espacios vacíos, o que en algún momento se podaron, o que no están productivas en este momento. Vamos a hacer el ejercicio asumiendo que tenemos las 5.000 plantas productivas. Entonces 1,6, que son los litros por planta, los multiplicamos por 5.000, 8.000. Entonces aquí tendríamos 8.000 litros por hectárea. ¿Ok? Y los 8.000 litros por hectárea los dividimos para pasarlo a fanegas, cambiar de litros a fanegas. ¿Qué factor utilizamos? 400 litros. 400 litros por fanega. Entonces, esos 8.000 los dividimos entre 400, quitamos los dos ceros y esto lo dividimos entre 2, nos quedan 20 fanegas por hectárea en este sector. Ahora sí, ¿cómo calculamos el restante hacia abajo? Porque este es un dato parcial hasta el momento del copete, digámoslo así. Ahora sí, vamos hacia abajo. Generalmente, para un café que ya ha producido un segundo año, tercero, cuarto, etcétera, podríamos trabajar aproximadamente con un 53% de lo que se calcula arriba corresponde a lo que está abajo. Entonces, estas 20 fanegas que acabamos de calcular las multiplicamos por 1,53, que es ese 53%, nada más le ponemos un 1 adelante y nos quedan 30,6 fanegas por hectárea en ese lote, estimando, vean, de una manera muy sencilla, solamente contamos
nudos en el tallo principal, nada más. Y en algunos casos los frutos por nudo, nada más. Y eso tenemos que replicarlo en unas 5 o 8 plantas al azar en un lote si está de manera uniforme. Si está demasiado heterogéneo, pues entonces entre más datos tengamos, mejor lo hacemos. Entonces, esto nosotros lo que tendríamos que hacer es, si tenemos, por ejemplo, 9 plantas que escogimos, bueno, digamos que 10 plantas. Entonces tenemos la planta 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, hasta la planta número 10. ¿Qué es lo que ustedes deberían anotar en la agenda o en el teléfono o lo que sea? ¿Qué es lo que tienen que anotar en cada planta? La cantidad de granos. La cantidad de nudos que contaron que tenían cosecha en esa condición. Digamos que la planta 1 tuviera 9, la otra tenía 12 nudos, la otra tenía 8, la otra tenía tarará y la última tenía 9. Digamos que esto me da un promedio de 9, ¿verdad? Que es lo que estamos utilizando como el ejemplo. Y todo lo demás ya lo hacemos de manera calculada, digamos de manera automática más fácilmente, porque ese promedio de esos nudos lo volvemos a multiplicar por ese mismo número y chorreamos todo lo demás. La cantidad de frutos por nudo que nos decía Rudy, también, si no se ajusta a lo que les acabo de decir, que estas variedades podrían andar en un promedio de esto y estas otras en un promedio de 12, entonces hacemos el pequeño ajuste. Que ustedes me digan, mira, es que no tenía 8 frutos por nudo, sino que el promedio era de 10. ¿Okay? Es muy importante hacer la corrección porque 2 frutos por nudo de más en X cantidad de bandolas y en X cantidad de plantas por hectárea, pues me va a incrementar considerablemente la cosecha. Esa metodología nos sirve para plantas que tengan 2 ejes productivos. Si tenemos 3 ejes productivos y los vemos que están relativamente buenos, pues entonces esa metodología me está funcionando para estimar la cosecha de acá. Y el tercer eje lo tenemos que considerar como este 53%, ¿verdad? Porque muy posiblemente una planta de 3 ejes no va a tener una suficiente cantidad de cosecha abajo. O lo que podemos hacer entonces es, si el punto que escogimos nos da 3 ejes productivos, cojamos la mata de la par, ¿verdad? Porque esa puede ser una excepción. Entonces no tomemos eso. Si todo el cafetal está a 3 ejes, entonces tendríamos que valorar ya de una manera visual si ese tercer eje representa más del 53% de lo que estamos calculando o de lo que hay en la parte de arriba. Lo hemos dicho muchas veces, la zona de Turruares, a pesar de que tiene un clima que es bastante lluvioso, en épocas de invierno fuerte, supera con creces, la cantidad de mililitros del resto del Valle Central. Digamos, aquí don Arnoldo ha registrado hasta 5.000 milímetros de lluvia en un año muy lluvioso, ¿verdad? La pendiente es una limitante también para tanto la aplicación de fertilizantes, de control de enfermedades, de trabajos generales, etcétera, etcétera. En esta región se han producido fácilmente 120 fanegas por hectárea. El asunto es que las áreas que se tienen son relativamente pequeñas, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, les venía comentando a los compañeros que un caficultor acá con Catuaí, con un lote de 500 plantas, le lograba sacar todos los años, en promedio, 12 fanegas. 12 fanegas en 500 matas, multipliquémoslo por 10, para las 5.000 son 120 fanegas por hectárea, que anda muy parecido a lo que estamos obteniendo con este cálculo, con Catuaí. Ahora con materiales que tienen resistencia a la roya, que pierden menos hojas, que logran cuajar más cantidad de frutos por nudo, etcétera, etcétera, pues vamos a tener entonces producciones que van a superar también esos promedios que para otros caficultores, hablarles de 90 o de 100 fanegas por hectárea, siempre dicen, mira, estos muchachos del ICAFE trasladan condiciones ideales siempre, y aquí no estamos en condiciones ideales, estamos en condiciones de campo, ¿verdad? Que el clima nos afecta, que nos afectan X cantidad de factores, y se logran producciones
relativamente más altas que en cualquier otra región. En esta región, en promedio, a través de 5, 8 años, no recuerdo ahorita cuántos, el promedio de producción eran de 50 fanegas por hectárea. De los últimos años para acá, sí ha decaído por un asunto de renovación, principalmente que hablábamos con don Arnoldo en los días anteriores, y nos decían que sí, que a partir de este 2022 al 23 va a comenzar un repunte bastante importante porque ya comienzan a producir aquellos lotes que han venido renovando. Pero 130 fanegas por hectárea es un valor esperable para lotes bien manejados, ¿verdad? Con la oportunidad, y a eso me refiero, el momento oportuno, ¿verdad? De haber hecho los controles de enfermedades, los momentos oportunos de las aplicaciones de los fertilizantes y también, como decía al inicio, aprovechando la totalidad de esa cosecha o la mayor cantidad de esa cosecha sin que se nos quede nada botado ahí por recolección ni por falta de recolección, ¿verdad? Imagínense, 130 fanegas por hectárea a 120.000 que va a pagar don Arnoldo por fanega. Se quedó sordo. Háganle los números y vean ustedes que los costos, los costos de los fertilizantes, de los insumos, etcétera, etcétera, se pagan correctamente con producciones que llegan a 90, 100 fanegas por hectárea. No tenemos realmente que considerar una disminución de estos insumos porque estén valiendo 38.000 o 40.000 colones por saco. O sea, si tenemos producciones en este rango, los pagan adecuadamente. Que tenemos una reducción y que sí, es un incremento en el costo que tenemos, sí, estoy de acuerdo, considerablemente. Los factores mundiales han llegado a que los sacos de fertilizante estén en 40.000 colones o más, pero nosotros los compensamos adecuadamente teniendo niveles de producción altos. Si somos caficultores que tenemos 20 fanegas por hectárea, es completamente otro escenario. No podríamos estar compensando adecuadamente estas condiciones. Pero nada más para que ustedes tengan una referencia, un café en abandono, donde no se fertiliza adecuadamente, no se atomiza adecuadamente, donde solamente se hace una chapia al año, en el momento en el que se va a hacer la recolección, nos podría dar cerca de 12 fanegas por hectárea. ¿Ok? De 12 a 20 fanegas por hectárea no hay mucha diferencia, ¿verdad? Yo esperaría que realmente los productores de esta región no se conformen con 20 fanegas por hectárea. Tienen potencial para producción de 6 veces esa cantidad. Y tienen las condiciones y los medios para hacerlo. Entonces, nos podemos enfocar en esa cantidad. Esto es un ejercicio donde, insisto, estoy utilizando 8 nudos por crecimiento nuevo. Que lo ideal, ¿cuánto sería? Si hablamos de que tenemos un nudo por mes, deberíamos estar entre 11 y 12 nudos productivos, que fue lo que creció el año pasado, que es lo que nos está dando cosecha este año. Entonces vean ustedes que también acabo de entrar en otro concepto. Si yo protejo bien el crecimiento de este año, voy a tener también una buena preparación de la planta para el año siguiente. Si la antragnosis, por ejemplo, comienza a afectarme los copetes y ya paralicé el crecimiento para el año siguiente, ya voy a tener menos cosecha proyectada también para el próximo año. Si yo hago las cosas adecuadamente, incluso con la estimación de la cosecha, yo puedo estimar la cosecha que hay en este momento en el lote y puedo proyectar la cosecha que voy a tener el próximo año. ¿Qué pasa si yo cuento aquí y digo hay 1, 2, 3, 4 nudos que han crecido en el 2022? ¿Cuántos nudos hay? En mayo tengo 4 nudos y falta junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí estamos hablando de los 11 nudos que va a tener la cosecha para el próximo año. Entonces, yo desde ahorita puedo proyectar adecuadamente la cosecha que voy a tener más adelante. El cálculo de mano de obra.
Para 100 fanegas, me dijo don Rudy. Para 100 fanegas. Ok, lo primero que vamos a hacer es pasar el estimado que se tiene o la cantidad de fanegas a cajuelas. Entonces, esas 100 fanegas, ¿cómo las pasamos a cajuelas? Multiplicado por 20. 20. Por 20. Nos van a dar 2000 cajuelas. Ahora sí, ¿cuántas cajuelas por día en promedio recolecta una persona aquí? ¿Cuántas cajuelas cogiste por día? Yo, ¿Sí? Ok, 7, 8. 7, 8, ok. No, yo ni se toma. No, Cuartillo, no voy a coger café, para eso tengo los piones, dice Macho. No, yo soy... Don Víctor, Depende como esté en la granea o la cosecha pareja. no, estamos hablando de la cosecha fuerte. Fuerte, ya, Sí. y pongámosle que 10 cajuelas. 10. Y en promedio de todo, considerando la granea, lo fuerte de la cosecha y la repela, Ya, digamos que para no maltratar el café, igual 10 cajuelas más o menos. en promedio de todo. Porque al principio se cogen menos. Podemos Sí. hablar de 8 cajuelas, 7 cajuelas en promedio. Por ahí, sí, sí. ¿No, Melvin? En cosecha buena, unas 12 cajuelas, pero, Sí. pero haciendo el promedio puede Sí. andar entre 7 y 8 cajuelas. Ok, 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8, vean. Utilicemos el dato más bajo. 7. Era más o menos. El dato que nosotros manejamos en Heredia es de 7 justamente, el promedio de esto. Si tenemos mano de obra más lenta, el caso de algunos extranjeros que vienen y que uno les dice y entonces ellos se esmeran en coger un poquito más maduro pero reducen la velocidad, pues entonces tenemos que considerar eso y cambiar el factor. Pero en este momento vamos a considerar 7 como un factor promedio de recolección al día. Entonces vamos a dividir eso entre 7 que son las cajuelas que se recolectan por día. 285.7. Entonces vamos a poner 2000 entre 7. 200. 85.7. Lo que necesitamos aquí es el factor de días que vamos a estar considerando de cosecha total en el lote. Nosotros tenemos un dato de 60. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 60, que son los 60 días de cosecha en el lote. No son 60 días seguidos, es 60 días en total de los días que voy a requerir en promedio para cosechar la totalidad de los frutos que me produjo eso. Entonces, los 285 entre 60, ¿cuánto nos dan? 4.8. 4,8 serían las personas que yo necesito para cosechar esto. No voy a poder conseguir 0.8 personas, redondeo para arriba. Entonces, ¿cuántas necesito? 5 son los que yo necesito desde la granea hasta la repela. Y ya hablábamos en algún momento y ustedes me hacían la observación. No, es que yo no puedo cerrar con 5. O sea, no importa con los que cierre. Lo que sí es importante es que usted considere que desde el inicio tiene que ya tener a 5 personas conversadas y con la certeza que van a venir a cogerle café. Porque si usted habló con 5 nada más y le llegaron 3, va a tener pérdidas de café en el suelo. Es inevitable. No, pues uno habla con 5 y llegan 7. Pero no hay mucho problema. No hay problema. Si usted consiguió 7, pero usted tiene claridad en que son 5 los que necesita, está bien. Pero si Rudy ahorita está programando 100 fanegas por hectárea y estaba pensando en 3 o 4 personas, estaba equivocado.